Buenos días a todos. En el día de hoy vamos a abordar el libro Didáctica y Pedagogía de la Educación Física del profesor Hipólito Camacho. Este libro es publicado en el año 2003 en su primera edición y es escrito por el profesor Hipólito Camacho, quien es docente universitario de la Universidad Sur Colombiana. Bueno, este libro hace énfasis en el ambiente escolar y contempla la educación física como una disciplina pedagógica. Parte del libro del profesor Hipólito Camacho hace referencia hacia conceptos básicos de la educación física, seguido de las tendencias dominantes que ha atravesado la educación física a través de toda la hegemonía cultural y de la educación en la historia. El título tiene por título Elementos pedagógicos y didácticos sobre educación física. El autor presenta los modelos pedagógicos usados en el área y posteriormente nos presenta los estilos de enseñanza más destacados, como es el participativo y el creativo. Continuamos con Educación Física. ¡Hola, jovencitos! Soy Greta, su maestra de deportes. ¡Empiecen a sudar! A continuación vamos a hablar sobre las estrategias pedagógicas para el trabajo en la educación física. Compañera, ¿qué entendemos por estrategias? Bueno, por estrategias entendemos como el conjunto de habilidades para organizar y desarrollar un proceso educativo. ¿Esto qué va a permitir? Va a permitir articular los discursos pedagógicos con la práctica y con la dinámica de la clase. El docente, como profesional en educación, debe construir sus propias estrategias pedagógicas a partir de 4 principios. Principio número 1. El docente debe poseer una sustentación teórica en concordancia con un modelo pedagógico o con una tendencia de la educación. Estrategia número 2. El docente debe poseer una lógica interna, el cual le permita tener una coherencia entre los objetivos educativos, los enfoques del área, los sistemas de evaluación y como tal el currículo que presente esa área. En la estrategia número 3 encontramos que estos procesos deben ser económicos y dinámicos. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos valernos de los elementos que ya tenemos para proporcionar las actividades. Esto no quiere decir que a un futuro no podamos recurrir a otro tipo de elementos y de materiales para la realización de determinada tarea.
Listo. Como cuarta y última estrategia, el docente debe crear y adecuar los procesos de acuerdo a las necesidades del contexto, así como también de las exigencias del área y de sus características personales como docente. A continuación, es importante que el docente, a partir de una reflexión teórica, se sitúe dentro de un estilo de enseñanza. Estilo de enseñanza entendido como la manera o la forma en que el docente desarrolla su clase e interactúa con los alumnos. Dándole continuidad al capítulo, vamos a explicar a grosso modo los estilos de enseñanza que propone Delgado Noguera en su libro Los estilos de enseñanza de la educación física del año 1991, el cual es citado por Hipólito Camacho. Él divide en 4 los estilos de enseñanza. Listo. En el primero encontramos los estilos tradicionales. Dentro de esos estilos tradicionales encontramos el mando directo. Como ya todos sabemos, el mando directo, en este estilo, el profesor es quien tiene toda la autoridad y es quien decide los temas a estudiar y a desarrollar. El segundo estilo que encontramos es el estilo de asignación de tareas. Aquí encontramos 2 métodos. El primer método es el ASA, donde encontramos 3 pasos. El primer paso es el método analítico, donde el profesor desagrega o divide la tarea a realizar en varias partes. El segundo, que es un método sintético, es donde el estudiante va a reunir esas partes desagregadas anteriormente y va a poder vivenciar como tal el ejercicio junto con un compañero, que es el que le va a ayudar a que realice esta operación. Y en la tercera, en el método analítico, el profesor va a recurrir a hacer las correcciones necesarias, ya sea de manera particular o de manera grupal. Seguido de esto, como una alternativa para que la clase de educación física sea más motivante para los estudiantes, está el método SAS. En el método SAS, el primer paso es el método sintético, donde el profesor va a presentar de manera global el ejercicio a realizar. Seguido de esto, el método analítico, los estudiantes van a poder ejecutar la tarea y el profesor va a poder corregir si es necesario determinados errores. Y por último, en el método nuevamente sintético, el profesor va a permitir que los estudiantes, por medio del juego libre y natural, puedan aplicar la tarea o la destreza aprendida. Ahora pasamos a los estilos que posibilitan la participación. Aquí encontramos estilo de enseñanza recíproca, estilo de enseñanza en pequeños grupos y microenseñanza. Entonces, básicamente los 3 son muy parecidos. ¿Qué pasa en el primero? En la enseñanza recíproca, el profesor es quien va a determinar el tema a ejecutar y va a organizar el grupo en modo de parejas o en tríos, lo cual va a permitir que los estudiantes tengan el rol de profesor al mismo tiempo y el rol de estudiantes, porque ellos son quienes van a vigilar que su compañero ejecute o no la tarea. En el siguiente, que es enseñanza en pequeños grupos, lo que el profesor va a hacer es determinar, como su nombre lo dice, pequeños grupos, para que mediante estos grupos cada uno ejecute la tarea. Y el tercero, en microenseñanzas, el profesor va a dar la tarea y va a explicar la tarea a un grupo pequeño, máximo de 5 estudiantes, y estos 5 estudiantes se van a encargar de explicársela al resto de compañeros. Seguido de esto, vamos a encontrar un grupo de estilos que implican cognitivamente al estudiante. Aquí la enseñanza va a ser por medio de la búsqueda, porque anteriormente los primeros 2 estilos fueron enseñanza mediante instrucción directa. Entonces aquí el papel del profesor va a cambiar y se va a convertir en el guía, pues él no va a proponer un tema específico, sino va a proponer problemas motrices, los cuales los estudiantes deben de resolver. Entonces, en este estilo que implica cognitivamente al estudiante, se encuentra el descubrimiento guiado y la resolución de problemas.
Por último, encontramos los estilos que favorecen la creatividad. Aquí el autor nos presenta unos principios didácticos, como lo son la sistematización, el fomento de la creatividad, la integración social, la conciencia ecológica, entre otros. Para desarrollar la planificación del currículo de educación física es pertinente tener en cuenta las siguientes indicaciones. Primero, la Ley General de Educación y los estamentos que tienen los países para direccionar los currículos. A esto le vamos a llamar currículo de base. Segundo, las disposiciones generales del área, específicamente educación física. Vamos a mirar los lineamientos curriculares que nos presenta el Ministerio de Educación y bajo esas normas o esos estamentos que tiene el Ministerio de Educación Nacional vamos a proyectar nuestro currículo. Tercero, el proyecto educativo que cada institución dirige. A este le vamos a llamar currículo pertinente. Y cuarto, vamos a analizar el contexto, las necesidades y las oportunidades que tiene la educación física según la sociedad y la cultura en la cual vamos a integrar el currículo. Según lo anterior, en el decreto 1860 del año 1994, específicamente en el capítulo 5, en el artículo 33, las instituciones de educación formal gozarán de autonomía para estructurar el currículo en cuanto a contenidos, métodos de enseñanza, organización y estructura de cada clase. Ya teniendo una idea del macrocurrículo, desde los lineamientos bases vamos a hablar sobre la planificación específica en la educación física. A modo de un mesocurrículo, vamos a tomar entonces el plan general de área, vamos a tomar los modelos pedagógicos que se van a incorporar y la tendencia dominante que pretendemos aplicar a nuestras unidades didácticas y a los planes específicos de clase. El diseño de la programática por grado va a tener que ser un currículo horizontal que tenga en cuenta las experiencias anteriores de los alumnos y un punto de partida para el siguiente nivel o el siguiente grado al que el alumno se va a ver. Para ello, en particular, vamos a tener en cuenta objetivos generales, qué metodología vamos a adoptar y además la relación del estudiante con el alumno para poder así hacer una evaluación congruente con el proceso que hemos planificado. Normalmente el diseño de la programación se hace a un año. Ese año está dividido en 4 periodos, por lo que nosotros tendríamos que planear minuciosamente cada periodo con una unidad didáctica que direccione la actual y que nos proyecte a la siguiente para poder evaluar los procesos de una manera sistemática. Es así que para diseñar las unidades didácticas tendremos que sentarnos a mirar de manera detallada la intensidad horaria que vamos a tener, aparte los objetivos generales y específicos que vamos a manejar. Tercero, la relación que va a tener la educación física con las demás áreas, que es de lo que habla Hipólito Camacho de la integralidad del currículo, y aparte de esto vamos a tener que especificar las actividades que vamos a proyectar a los alumnos en nuestra sesión de clase. Luego de cumplir todas las fases preliminares de planificación, se llega el microcurrículo. Es el momento exacto donde nosotros podemos poner en práctica todo el diseño que hemos elaborado. Es el momento donde nosotros directamente en el patio, en la clase de educación física, vamos a poder ejecutar todo ese plan o ese proyecto que hemos venido desarrollando de desarrollo del potencial humano. La clase, al hacer parte de un sistema, está determinada por todas las problemáticas sociales, políticas, económicas y culturales que se presentan en los centros educativos. Por cualquiera que sea la experiencia profesional de cada profesor, en palabras de Hipólito Camacho, no podemos descansar en nuestro nivel de improvisación. Es necesario e imperante que planifiquemos las clases. Es por eso que la planificación es sin lugar a dudas un ejercicio que nos va a permitir anticiparnos a los diferentes problemas que se nos pueden presentar en la clase. Y aunque este diseño de clase no es una camisa de fuerza para direccionar nuestras prácticas, sí es necesario tenerlo. ¿Por qué? Porque si se nos llega a presentar algún inconveniente, nosotros tenemos que tomar una decisión adecuada. Tenemos que tener una toma de decisión tan exacta que podamos vincular los momentos pedagógicos y no afectar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Como ya compañeros habían mencionado anteriormente, la intensidad horaria de la educación física no es muy amplia. Tenemos 2 horas a la semana. En la primera hora tenemos que
inmediatamente esperar a que los estudiantes se cambien y además trasladarnos desde el salón hacia el gimnasio o hacia el patio. Es por eso que tenemos que tener una máxima utilización del tiempo con miras a una máxima eficiencia. Compañeros, esperamos que la información haya sido útil y clara. No olviden revisar el folleto.